Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos adentramos en un tema que estoy segura que va a despertar su curiosidad al máximo, porque vamos a desenterrar algunos sorprendentes secretos. Si han leído bien, estamos hablando de secretos ocultos dentro de la familia de una de las estrellas más grandes del momento, nada más y nada menos que Can Yaman. Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy podría cambiar la forma en que ven a este carismático actor. Y antes de sumergirnos en esta intrigante historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras revelaciones y seguirán al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su físico imponente y, seamos sinceros, su irresistible encanto, es una figura que genera muchísima atención. Conocemos su carrera, sus éxitos en telenovelas como Erkencikus o Dolunay, su salto a la producción internacional, incluso sus proyectos en Italia. Pero ¿cuánto sabemos realmente de su vida privada, de su pasado, de esa parte más íntima que rara vez sale a la luz? La familia, los orígenes, esas influencias que a menudo forjan la persona que somos, ¿qué hay en el árbol genealógico de Can Yaman que podría sorprendernos? Pues bien, la investigación que hemos llevado a cabo nos ha llevado por caminos inesperados. Se habla mucho de su éxito, de su vida romántica, de sus futuros proyectos, pero hay un velo de misterio sobre sus raíces familiares que, al ser levantado, nos presenta un panorama fascinante. Y hoy vamos a compartir con ustedes lo que hemos descubierto, porque creemos que conocer los secretos de la familia de una celebridad no solo satisface nuestra curiosidad, sino que también nos permite entender mejor a la persona detrás de la fama. Empecemos por desgranar algunos de los aspectos más relevantes que hemos logrado desentrañar. En primer lugar, se sabe que Can Yaman tiene un vínculo muy fuerte con su familia, especialmente con su madre, Gulden Yaman, quien a menudo aparece en sus redes sociales y de quien se dice que ha sido un pilar fundamental en su vida y carrera. Es común que las madres sean un apoyo incondicional, pero en el caso de Can, la influencia parece ir más allá de lo habitual, llegando a ser una especie de mentora en ciertos aspectos. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Si bien la figura de su madre es conocida, hemos estado investigando sobre su linaje paterno, y lo que encontramos es realmente digno de mención. La familia Yaman tiene raíces que se extienden por diferentes regiones y que, según se rumorea y se ha podido constatar a través de diversas fuentes, poseen una historia que dista mucho de ser simple. Hablamos de antepasados con profesiones y estilos de vida que quizás uno no asociaría de inmediato con la familia de un actor moderno y mediático. Por ejemplo, hemos encontrado menciones y registros que apuntan a que en la familia de su padre existían miembros dedicados a profesiones que requieren una gran destreza manual y un conocimiento profundo de oficios tradicionales. No estamos hablando de empresarios o profesionales liberales en el sentido más estricto de hoy en día, sino de personas con una conexión muy arraigada a la tierra, a la artesanía, a la construcción de cosas tangibles. Esto, aunque parezca lejano, puede ser una explicación indirecta de esa disciplina y ese rigor que Can Yaman parece aplicar en su entrenamiento físico y en su preparación para los roles. A veces los talentos y las habilidades se transmiten en la sangre, ¿no creen? Además de esto, se dice que hubo un evento o una circunstancia particular en la historia de la familia Yaman que marcó un antes y un después, un punto de inflexión que, de alguna manera, definió el camino de las generaciones posteriores. Las familias, como las personas, tienen sus propias sagas, sus leyendas familiares. Y la de Can Yaman, al parecer, está cargada de historias que podrían ser el guión perfecto para una novela o una película. Uno de los aspectos más sorprendentes que hemos logrado rastrear, y que ha sido motivo de debate y sorpresa entre los círculos cercanos, es la posible conexión de la familia con una rama que en su momento tuvo una influencia cultural o incluso política en alguna región de Turquía. No estamos hablando de un linaje real, claro está, pero sí de familias que por su posición, su cercanía a ciertos poderes o su liderazgo en sus comunidades, dejaron una huella importante. Esta información, que no es de dominio público y que hemos tenido que ir reconstruyendo pacientemente, sugiere que la disciplina, la ambición y la determinación de Can Yaman no son un accidente. Podrían ser el reflejo de un legado familiar que valora el esfuerzo, la superación y el dejar una marca en el mundo. Es como si llevara consigo la fuerza y la experiencia de generaciones que, de una forma u otra, lucharon por destacar y por construir su propio destino.
Otra confesión sorprendente que hemos recibido, y que nos ha dejado un poco atónitos, tiene que ver con la educación y las aspiraciones originales de Can Yaman. Si bien hoy lo vemos como un actor consolidado y exitoso, hay detalles que revelan que su camino hacia las cámaras no fue el único que se consideró para él. De hecho, hubo una fuerte inclinación, e incluso se le preparó para ello, en un campo completamente diferente, uno que requiere una mente analítica y una gran capacidad de resolución de problemas. Sí, han oído bien. Parece que Can Yaman estuvo muy cerca de seguir una carrera en el ámbito legal. Se ha comentado en círculos cercanos que su familia, o al menos parte de ella, tenía grandes esperanzas de que se dedicara a ser abogado. Se dice que incluso cursó estudios iniciales o recibió formación en esa dirección. Imaginen por un momento a Can Yaman en una sala de juicios, argumentando con la misma pasión y convicción con la que ahora interpreta a sus personajes. Sería un giro completamente inesperado. Esta dualidad, esta posibilidad de haber tomado un camino tan distinto, nos hace reflexionar sobre las decisiones que marcan nuestras vidas y cómo, a veces, el destino nos sorprende con giros inesperados. ¿Qué llevó a Can Yaman a cambiar de rumbo? Fue una pasión repentina por la actuación. Una oportunidad que se presentó y no pudo rechazar. La verdad es que los detalles exactos de esa transición son algo que sigue siendo celosamente guardado por el actor y su círculo más íntimo. Lo que sí queda claro es que independientemente de su formación inicial o de las expectativas familiares, Can Yaman ha demostrado una gran versatilidad y una capacidad de adaptación impresionante. Si bien la abogacía requiere un tipo de inteligencia y habilidad, la actuación demanda otra, y él ha logrado dominar ambas facetas, aunque una sea la que hoy lo proyecta al estrellato mundial. Y hablando de influencias familiares, hay otro detalle que a menudo pasa desapercibido pero que creemos que es relevante. El hecho de que Can Yaman haya crecido en un entorno donde las artes y la cultura, de alguna forma, siempre estuvieron presentes, aunque no fuera directamente la actuación. Se habla de una apreciación por la literatura, por la música, por la historia, y esto, sin duda, nutre la sensibilidad artística de cualquier persona. La familia Yaman en su conjunto parece tener una historia de individuos que en diferentes épocas y ámbitos han buscado destacar y dejar su impronta. Ya sea a través de oficios tradicionales de influencia comunitaria, o como en el caso de Can, a través de la fama y el arte. Es un linaje que parece predileccionar la excelencia y la perseverancia. Por supuesto, como siempre en este tipo de investigaciones, es importante recalcar que muchos de estos detalles provienen de fuentes no oficiales, de testimonios cercanos y de un trabajo de investigación que combina la información pública con la especulación bien fundamentada. La vida privada de las celebridades es un terreno delicado, y respetamos enormemente la privacidad de Can Yaman y su familia. Sin embargo, creemos que compartir estos aspectos, que aportan una nueva dimensión a la figura del actor, es algo que nuestros seguidores agradecen y que enriquece la conversación. Estos secretos ocultos de la familia de Can Yaman nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestros orígenes nos moldean. Nos recuerdan que detrás de cada estrella hay una historia, una red de relaciones y experiencias que han contribuido a forjar la persona que vemos hoy en pantalla. La confesión sorprendente de su posible camino hacia la abogacía, junto con las menciones de un legado familiar con raíces en oficios tradicionales y una posible influencia cultural, nos pinta un cuadro mucho más complejo y fascinante de Can Yaman. En resumen, lo que hemos desentrañado hoy apunta a una familia con una historia rica y diversa, con individuos que han tenido aspiraciones y trayectorias sorprendentes. Desde las raíces en oficios ancestrales hasta la posibilidad de haber elegido la toga de abogado, el linaje de Can Yaman parece haberle inculcado una disciplina y una ambición que hoy se reflejan en su exitosa carrera. Y hasta aquí nuestro recorrido por los secretos ocultos de la familia de Can Yaman. Espero que hayan encontrado esta revelación tan intrigante como nosotros. Ha sido un placer compartir estos hallazgos con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Les ha sorprendido esta información? ¿Conocían algún detalle sobre la familia de Can Yaman? Dejen sus comentarios abajo, estoy deseando leer sus opiniones y que abramos un debate constructivo sobre este tema. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Can Yaman o que simplemente disfruten de conocer los entresijos del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones.
Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.